Si pesás algo más que un corredor promedio de manual, haces rodajes suaves, largos, a ritmo cómodo y buscas un calzado que no te castigue las piernas, ojo con la New Balance 1080, porque en teoría parece la típica rodadora de máxima amortiguación, cómoda, hecha para devorar kilómetros, pero la pregunta real es otra. ¿Es un calzado realmente estable para corredores de peso medio a elevado? ¿O es más bien una nubecita blanda que se hunde demasiado cuando la empezás a exigir? Hoy, como en cada video de esta sección, vamos a buscar que sepas elegir mejor tu próximo calzado. Por supuesto que podés usar lo que tenés, pero si vas a comprar uno nuevo, la idea es que tengas conocimiento, porque el conocimiento está en la base de la libertad, poder elegir mejor con conocimiento y no depender, por ejemplo, de lo que te digan los vendedores del local, que a veces están capacitados, a veces no tanto, y otras veces también te quieren vender lo que no se lo pueden vender a nadie. Y ahí, si tenés el conocimiento suficiente y sabés qué es lo mejor para tu caso y no para los demás, vas a poder defenderte y vas a hacer la mejor compra posible dentro de tus posibilidades. Y hoy, en esta sección, vamos a analizar a la versión número 15 de este auténtico caballito de batalla de la firma norteamericana New Balance. Un calzado que siempre ha tenido un ADN bien claro y es el de ofrecernos comodidad, durabilidad y máxima amortiguación, especialmente para entrenamientos, aunque en algunos casos también la podés usar para competencias y ya vamos a ver cuáles son esos casos puntuales. Empezamos como siempre lo hacemos en este canal por debajo, por la suela, que es esta parte de caucho de color amarillo, verde en este caso y negro por detrás, que insisto con esto, no tenemos que confundir suela, que es esto, con media suela, que es la parte blanca y gris en este caso, que tienen funciones totalmente diferentes. La suela, que es el caucho este finito que está aquí abajo, tiene como finalidad, por un lado, proteger al calzado haciéndolo más durable, y por el otro lado, darle más agarre, más tracción para que no tengas resbalones y no tengas accidentes a la hora de correr. Mientras que la mediasuela, que es aquí la parte blanca y gris, tiene como función la absorción de impactos, la amortiguación y la reactividad, es decir, que rebotes un poquito para así tener mejor retorno de energía y aprovechar un poco más la fuerza de tus músculos al correr. Y vas a notar que en esta versión 15 fueron quitando un poco de este material, dejando la parte blanca, que es la de la media suela, al desnudo, en contacto con el piso. Y eso marca también un poco la tendencia de estas 1080 en sus últimas versiones. Calzado que sigue siendo para entrenar, pero que también busca ser más liviano. Pero lo que tenés que tener muy presente es que al ir sacando parte de esta protección, de esta suela, van limitando cada vez más a estas 1080 a un calzado netamente urbano, para correr en asfalto, no la saques a tierra. Y cuando digo en tierra no me refiero solamente a ir a la montaña, también me refiero a llevarla en caminos de tierra, en parques, en senderos, aún planos, senderos urbanos, no ahí. Llévalas al asfalto porque la tierra no les gusta, se van a desgastar rápidamente y es muy posible que en esta parte que queda al descubierto, esta parte blanca, si la sacás del asfalto se empiecen a romper producto de pisar algunas piedras, algunas ramas, algunos elementos que suelen estar fuera de los circuitos de asfalto. Y hablamos de la parte blanca, hablamos de la mediasuela. Hay un cambio total respecto a las versiones anteriores que incluso, si recordás, le daban nombre a este calzado. Eran las 1080 Fresh Foam primero, luego Fresh Foam X, y el Fresh Foam ya no está más. Ha sido reemplazado por este material que es un elastano mezclado con EVA, con infusión de nitrógeno. Nitrógeno que es el rey de los materiales de amortiguación en los últimos, te diría, 4 o 5 años en prácticamente todas las marcas, porque en ese material, en ese nitrógeno tratado, encontraron una espuma que es mucho más suave, más reactiva, más liviano. Ya vamos a ver el peso total del calzado, pero cuánto también influye este nuevo material y este recorte de la suela en ese gramaje que ha bajado. Te adelanto ya que es un número bastante importante, pero sin ir a temas totalmente técnicos o de tecnicismos, quiero que sepas que en esta versión 15 de la 1080 vas a encontrar un calzado sensiblemente más suave, con máxima amortiguación pero con retorno de energía superior y más durabilidad que en las versiones anteriores, básicamente porque evitan que la espuma, que ahora es otra, se deforme
y que pierda su capacidad de absorber impactos con el correr de los kilómetros. Y atención a esto porque cuando hablamos de amortiguación tenemos que tener en cuenta el peso. No es un calzado para todo el mundo. Primero, entender que es un calzado maximalista, con una mediasuela bien alta, que tiene un drop de 8 milímetros, una caída de talón a punta de 8 milímetros, pero que es bien alta. Y esto no te va a dar la sensación de tacto que te dan las zapatillas más bajitas. Entonces, si sos un corredor o corredora que prioriza ese tacto, ir sabiendo lo que pisa, una maximalista no es para vos. Ahora, si querés comodidad y no te molesta ir un poco más elevado y arriba de todo, ahí prestar atención. Pero también presta atención a los calzados maximalistas porque al ser tan altos pueden provocarte inestabilidad, especialmente si sos un corredor o corredora de peso medio elevado. Hablemos de más de 75-80 kilos. En este caso no vas a tener ese problema porque este nuevo compuesto con este nitrógeno tratado hace que sea muy estable. Flexa hacia abajo pero no lateralmente, con lo cual evita ese efecto flan que muchas veces termina en lesiones de rodillas o de articulaciones como cadera o tobillos. Acá tenés un calzado con tope de amortiguación, pero al mismo tiempo estable. Una estabilidad que también es ayudada por esta horma bastante ancha que tenés por debajo. Y remarco por debajo porque por encima están un poquito más angostas que antes. Ya no tienen esa sensación de libertad de los dedos que tenías antes. Un poco más de ajuste, especialmente en la zona media. Ese es uno de los cambios que han tenido en la parte superior, en el upper, y el otro está en esta tela, en este nuevo material que tal vez lo podés ver ahí, es súper respirable, muy cómodo, muy acolchado y también ayuda a que el peso final del calzado sea bajo. ¿Cuánto de bajo? Rondando los 250 gramos, algo que es bien liviano para una zapatilla de esta categoría, una rodadora, un calzado para meter muchos kilómetros que en general, por tener mucho material para su amortiguación y materiales de refuerzos, suelen ser un poco más pesados. Acá tenemos un calzado liviano y eso hace que también pueda servirte para competencias. No para todo el mundo, no para todos los ritmos, pero sí puede llegar a servirte. Aclaro esto, no es el calzado pensado para competir, pero si tenés un único calzado y vas a correr medias o largas distancias, especialmente hablando de 21 o 42, y tus ritmos van a ser no más rápidos que 5 minutos por kilómetro, esta puede ser una buena opción, porque a estos ritmos vas a correr una maratón por encima de las 3 horas 30, 4 horas o tal vez 4 horas 30, y ahí necesitas comodidad, priorizar la comodidad. ¿Podés usar un calzado de estos más rápidos, de los que vienen con placa de carbono, corriendo estos ritmos? Claramente, pero vas a sacrificar comodidad. Y no es lo mismo estar 2 horas corriendo un maratón, como lo hacen los maratonistas de elite, a estar 4 horas y media o 5, como lo hace un grupo grande de corredores recreativos, que necesitan priorizar la comodidad. Son muchas horas encima de tus pies y además la mayoría de estos corredores no pesan los 53-55 kilos que pesa un keniata o un etíope. Pesa mucho más de estos, pesan 75-80 kilos, algunos un poco más, y ahí prioriza por favor la comodidad porque el dolor de pie si no va a ser insoportable. En esos casos la New Balance 1080, además de ser un calzado para entrenamientos, también te puede servir para competencias. Y por todo esto es que es realmente un caballito de batalla, que ya ha cumplido 15 ediciones, que se ha renovado, que sigue evolucionando, pero que tiene un ADN bien claro y un objetivo principal, que es darte comodidad, suavidad, pero con estabilidad y con durabilidad. Y en cuanto al perfil del usuario, atención acá, porque si pesas menos de 70 kilos en el caso de los varones, de 65 kilos, 62 kilos en el caso de las mujeres, es muy posible que las sientas un poco duras porque no vas a mover esta amortiguación. Es un calzado pensado y diseñado para corredores de más de 72, 75 kilos en el caso de los hombres, de 65 kilos en el caso de las mujeres. ¿Hasta dónde? Hasta 105, 110 kilos en total. Más allá de eso también es posible que las sientas un poco inestables y en esos casos de corredores ya muy pesados
no te las recomendaría tanto, iría yo por otras opciones. Si querés dentro de la marca de New Balance, por ejemplo la 860 o la More. Otra opción interesante puede ser la Adidas Adistar, esos calzados que están más pensados en corredores de peso más elevado, que precisan mucha más estabilidad y evitar que el calzado se venza con el propio peso de su cuerpo, provocando lesiones o dolores innecesarios. Y ahora, como siempre, para finalizar, te pido que si las usaste a estas 1080 en otras versiones anteriores o en esta versión, dejes acá abajo un comentario para compartir tu conocimiento con el resto de esta comunidad, y también los invito a leer los comentarios para así poder enriquecernos con esta información y tener mejores compras. Que nuestro próximo calzado sea el calzado que mejor se ajusta a nuestras necesidades y no a las del resto. Cada corredor es diferente. ¿Todos podemos usar cualquier calzado? Sí, pero siempre va a haber uno que es mejor para nosotros y no necesariamente va a ser el más caro, el que cueste más dinero. Tiene que ser el que mejor se ajuste a nuestras necesidades y a nuestras cualidades. Te invito entonces a participar del debate aquí debajo y también a que le dejes tu me gusta a este video y que si llegaste hasta acá también, por favor, dejes un comentario que contenga la palabra amortiguación. Con eso me voy a dar cuenta que llegaste hasta acá y me voy a poner muy contento. Nos vemos en la próxima reseña de material, para la que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.